Buenas a todos, llevamos algún tiempo sin realizar análisis sistemáticos en nuestro canal de YouTube sobre la actualidad económica de Cuba y el mundo, pero en el día de hoy venimos con un análisis sobre la actualidad económica cubana. Como siempre, un análisis riguroso y sin ningún tipo de tapujos. Y es que la realidad económica de Cuba necesita análisis rigurosos y firmes para que todos podamos entender el acontecer que está imperando sobre la sociedad en la que convivimos, el acontecer económico, para poder con este tipo de videos ofrecer una batalla cultural, una batalla intelectual ante lo mal hecho, ante las malas decisiones que llevan a la deriva a nuestra economía y que la tienen sumida en la miseria en la que se encuentra. Por ejemplo, se han publicado recientemente las estadísticas oficiales sobre los indicadores seleccionados del turismo internacional en Cuba. Estadísticas de indicadores del turismo del primer semestre del año que reflejan en ciertos indicadores fenómenos muy preocupantes. La caída notable en 4 indicadores cruciales para el turismo extranjero en Cuba destaca lo que en videos anteriores ya habíamos avisorado y ya habíamos pronosticado, y es lo que está sucediendo hace unos años en el país en el rubro del turismo, y es que hay una caída tremenda en la tasa ocupacional que tiene el país en cuanto a turismo se refiere. Estamos hablando que el nivel de ocupación turística es de apenas el 21,5%. Es un desastre teniendo en cuenta el nivel de inversión que chupa, el nivel de inversión que sustrae el turismo en el país. La tasa de inversión en turismo es altísima y supera por mucho los niveles de inversión en diversos rubros de la economía cubana. Sin embargo, posee un 21,5% de ocupación, es decir, miles de millones tirados año tras año a la basura. Millones que salen de un presupuesto que se realiza quién sabe cómo y se aprueba quién sabe por qué. Pero bueno, en fin, esto no es nada nuevo ni nada que no podríamos prever. Ahora bien, vamos a tocar puntos, creo, mucho más interesantes. Por ejemplo, unas estadísticas recientes que llaman mucho la atención y que dan tela por donde cortar, que dan mucho análisis. Se publicaron indicadores seleccionados entre enero y junio del año 2025, del año actual. Indicadores que provienen del sector estatal, indicadores económicos de la empresa estatal, bueno, del sector estatal en general. ¿Y qué se observa en estos indicadores estadísticos? Bueno, pues ni más ni menos que combustible para nuevos desajustes macroeconómicos, es decir, factores que pueden provocar o que provocarán casi de seguro desequilibrios en la macroeconomía cubana. Es algo que estamos acostumbrados, pero bueno, vamos a atender qué factores son provocadores de desequilibrios futuros y vamos a analizar por qué se toman estas decisiones, estas malas decisiones económicas que a nivel técnico podemos decir que son nefastas a largo plazo. Primero que todo, en las estadísticas de las ventas minoristas del sector estatal, podemos constatar que existió una caída del 5,8%. Es decir, las ventas minoristas cayeron alrededor de un 5,8%. Algo bastante fuerte, algo bastante duro, pero algo que viene sucediendo en los últimos años. Por eso la economía cubana, entre otras cosas, está en contracción total. Y bueno, en el 2025 no hay excepción y ya tenemos reflejada en las ventas minoristas de enero a junio una caída bastante considerable. Ahora vamos a realizar este análisis. En una situación normal, en una situación microeconómica, en el mundo empresarial, si las ventas de una empresa minorista caen, como cayeron las ventas de las empresas minoristas estatales,
Si esto sucediera en una empresa privada, una caída del 5,8%, una caída bastante considerable, más aún teniendo en cuenta que en los últimos años han existido caídas de las ventas minoristas de todas estas empresas. Pero bueno, centrémonos en que una empresa privada reporta una caída de sus ventas del 5% o de más del 5%. ¿Qué puede suceder con la tasa de salarios de los trabajadores de este tipo de empresas? ¿Tenderían a incrementar o tenderían a disminuir? ¿Habrían recortes en puestos de trabajo? ¿Habrían recortes en el nivel de los salarios o habrían subidas? Bueno, pues lo primero que pensamos, lo primero que nos viene a la cabeza, lo primero que la lógica nos indica es que los empresarios tenderían a contraer sus gastos y estos gastos también involucrarían los gastos en salarios, en materia salarial. Ok, ahora, ¿con cuál otro dato nos topamos en el sector público cubano? Bueno, pues nos topamos con un dato muy curioso y es que el salario medio tuvo un aumento del 16,3% con respecto al año 2024, es decir, los salarios medios del sector estatal aumentaron más de un 16%, reportando a su vez una caída en las ventas del 5,8%. Esto es simplemente un despropósito, ¿verdad o mentira? En la lógica de un sector totalmente privado, un sector totalmente privatizado, esto no tendría ni pies ni cabeza. Pero bueno, es el sector público. Y como el sector público, como la empresa estatal socialista, puede con caída de ventas aumentar salarios. Pues simplemente por una razón. Y es que la subida del 16% de los salarios se da en términos nominales, no en términos reales. Es una subida simplemente porque el Estado tiene el poder de poder incrementar la cantidad de dinero en circulación, puede incrementar la masa monetaria. Esto es simple y llanamente que el gobierno puede imprimir papelitos y puede pagarnos a todos con esos papelitos que imprime, aumentando con esto la cantidad de dinero en la economía. ¿Y qué pasa? Que esto no es un aumento en términos reales de los salarios. ¿Por qué? Porque genera desajustes tremendos en la macroeconomía. Esto es lo que estamos llamando echarle gasolina al fuego o tratar de apagar el fuego con gasolina. Cuando imprimes dinero, cuando pones nueva masa monetaria en circulación y este no está respaldado por bienes o servicios, es decir, no está respaldado con nueva producción, simplemente los productos de la economía se encarecen. A esto es a lo que llamamos inflación. Pero bueno, en términos estrictos, es el dinero el que pierde poder adquisitivo, es decir, el valor del dinero disminuye porque aumenta la oferta de dinero y la demanda continúa igual o disminuye. Pero si aumentando los salarios y estos no están respaldados en términos de producción, en términos de productividad, aumentan los precios y entonces el aumento en términos nominales de los salarios no se traduce en un aumento en términos reales porque el gobierno decide realizar este tipo de políticas. Y aquí es donde yo me atrevo a decir que esto lo hacen apelando a lo que yo llamo ignorancia colectiva. Todos somos ignorantes en algo. Y en términos económicos, la mayoría de la población, no en Cuba, en el mundo en general, tiene una ignorancia crónica. No es algo que interese mucho, no es algo que se estudie de manera generalizada. Y esto los gobiernos lo aprovechan con fines políticos. En Cuba no es la excepción. Es más, es algo totalmente generalizado. Por eso tenemos la tasa de inflación que tenemos, por políticas de este tipo. Y entonces suben los salarios en términos nominales. Esto queda muy bien en las portadas de los diarios, en las portadas de las televisoras y de los noticieros. Las personas dentro del país
Al ver que aumentan los salarios en términos nominales, creen que con esto van a poder adquirir mayor cantidad de bienes y servicios de los que adquirían antes. Y bueno, todo el mundo contento, todo el mundo feliz, todo el mundo piensa que es una política correcta y va dirigida a mejorar el nivel de vida de la ciudadanía, pero nada más lejos de la realidad. No se dejen engañar por este tipo de maniobras tan viejas dentro de la política y que dentro de la teoría económica ya están más que refutadas. Esto es periódico viejo, periódico antiguo. La teoría económica hace siglos ha dado con la causa de la inflación y ha destapado totalmente este tipo de maniobras políticas. Cuando se aumenta la cantidad de dinero en circulación sin un respaldo en mayor cantidad de bienes y servicios, es decir, cuando se aumenta esa cantidad de dinero y la demanda de ese nuevo dinero que se está ofertando, que se está otorgando a los trabajadores, continúa igual o disminuye, simplemente existe inflación, subida de precios, pérdida de poder adquisitivo de la unidad monetaria. Es por esto que les digo que todas estas subidas de salarios en el sector presupuestado y en el sector empresarial público en general de la economía cubana son simplemente un factor distorsionador de la macroeconomía del país y puede traducirse, o de hecho creo que va a traducirse, en un aumento de la inflación, que ya se ve reflejado de manera anticipada en la subida del valor del precio del dólar. Cuando transcurrirá una inflación o cuando se avisora una inflación, el primer indicador que puede darnos muestra de esto precisamente son los activos financieros. El dólar es un activo financiero y ese aumento en la brecha cambiaria, ese aumento en el valor del dólar nos denota una pérdida de poder adquisitivo del peso frente a un activo financiero como lo es el dólar. Es decir, el proceso inflacionario de Cuba no ha hecho más que empezar y este tipo de políticas de expansión de la masa monetaria son uno de los principales incentivadores y causantes del mismo. Y recuerden, no les están subiendo el salario, les están robando poder adquisitivo y más aún los están engañando. Lo peor de todo es que la macroeconomía cubana, ya muy dañada, sufrirá nuevas distorsiones y esto nos perjudicará directamente a todos, más de lo que ya nos perjudican las malas, pésimas decisiones de las autoridades económicas del país. Bueno, espero que les haya gustado el análisis, espero que hayan podido clarificar ciertos conceptos, ciertas ideas y espero vernos pronto para seguir analizando la difusa economía cubana y todos los fenómenos que causan la crisis en la que nos encontramos sumidos todos. Nos vemos en un próximo video de análisis rigurosos, económicos, políticos o filosóficos de Cuba y el mundo.